Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con estos clips para ver lo que sería ahorita el modo de cómo se enterraban a los difuntos en antigua Mesoamérica, ya que el tratamiento que se hacía a los cuerpos no era uniforme, dependiendo de cómo se moría, o bien cómo acaecía el modo de la muerte y en qué día se nacía. Vamos a hablar específicamente de lo que sería el tratamiento a nivel doméstico, y en el caso de mi compañera vamos a hablar de lo que sería con el ciguateteo. No sé si quieres comentar algo. Bueno, yo voy a hablar en particular de la ciguateteo, que eran mujeres muertas en su primer parto. Estas mujeres se les consideraban guerreras, puesto que para la cosmovisión mesoamericana la mujer prehispánica tenía que cumplir una misión escatológica, que era el ser madre. Y el momento en que ellas no podían tratar de dar a luz, se invocaba a la diosa Ciguateteotl, que era la diosa patrona de los partos, y en cuanto más difícil se pusiera el parto, a más deidades se recurría. El tratamiento que tenían las mujeres durante su embarazo era, pues, depende la complicación y de las visitas que la partera les hacía. Ellas tenían la oportunidad de llegar a un parto normal y tranquilo. Sin embargo, muchas veces no sucedía esto. Ellas tenían dificultades después de varios días de estar dando a luz. A ellas se les preparaba para el parto, que era, pues, para ellas una guerra que tenían que luchar, y ellas eran encerradas en un temazcal. El temazcal, como se tenía la costumbre en la cosmovisión mesoamericana, era algo que refería al inframundo, que era como una bóveda que asemejaba el vientre materno. Entonces ahí se les ponía ciertas sustancias y ciertas hierbas en las cuales ellas eran purificadas por el temazcal. Entonces las parteras, al momento en que ellas no podían dar a luz, después de mucho tiempo, se tomaba la decisión de acuerdo a los padres de la familia, de la mujer y del varón, y se tenía, pues, entendido que se llevaban a las mujeres que estaban en parto, encerradas después de mucho tiempo, que se dificultaba el alumbramiento, se las encerraba en el temazcal y por decisión de la familia se les dejaba morir con el niño adentro. Esto era para tener un alma que estuviera más cerca del sol y que ayudara a la familia. Después, si se decidía que la mujer podía ser todavía salvada, se le practicaba una embriotomía, que era cortar al niño en las entrañas de la madre para que pudieran morir los dos. Esto realzaba el valor que se tenía de las mujeres, puesto que eran dos almas puras que estaban protegiendo a la familia. También se les conocía a estas mujeres cuando se les practicaba la embriotomía, que recibían el nombre de Mosihuaquetzki, que eran las mujeres que mueren con el hijo en las entrañas. En ocasiones estas deidades se creían que eran espíritus malvados que venían a la tierra en la puesta del sol y jugaban bromas tanto a los niños como a sus esposos, puesto que ellas venían por sus herramientas, por sus hijos, y cuando después de la puesta del sol a los niños, para protegerlos, se les amarraba en las manos y en el cuello unas sogas, precisamente para que estos espíritus no se les pudiera pues hacer alguna maldad a los niños y a los hombres. A estas mujeres se les consideraba aves de mal agüero, puesto que venían a hacer travesuras.
En este punto se cree que hay una representación de los orígenes de lo que actualmente se conoce como La Llorona, puesto que eran espíritus que bajaban a hacer bromas y a hacer cuestiones pues de malas vibras hacia la gente que estaba viva. Bueno, a estos espíritus, a las ciguateteos se les consideraba mujeres valientes, mujeres casi guerreras, puesto que morían en la batalla. Gerardo, si gustas comentar algo Sí, así es. Bueno, como bien había comentado mi compañera, el detalle de la muerte de la mujer en parto era considerada como si perdiera la batalla por tener a otro cautivo, que en este caso sería ella, su hijo. Como reza una canción, si hubiera ocurrido lo contrario, la muerte perdía por 2-0. Es decir, tanto ella sería ganando como el hijo venía naciendo a este mundo. No obstante, como ya se comentó, era un tratamiento bastante peculiar, un tanto cruel, por así llamarlo, porque era ya atentar directamente contra la vida de la mujer, pero era tener un seguro a nivel anímico, a nivel espiritual, de cómo iban a preservarla en el más allá. Ya sea como medio de un ciguateteo, una mujer compañera del sol del mediodía al ocaso, como comúnmente se creía, o bien en el lado nocturno de estas, como las temidas Tzitzimimej, los dioses del aire, las cuales igual tienen un raigambre muy asociado a la fertilidad de la tierra, pero eso ya lo veremos en otras ocasiones. De mientras ahorita voy a comentarles yo un poco el tratamiento mortuorio que tenían estas mujeres que fallecían con su producto al interior de ellas, y también de la gente común en sus casas. En el caso de las primeras vamos a comentar que existía un templo diseñado para sus entierros, el llamado Cihuatecpan, en el cual se velaba a la mujer previamente tras ser velada en su casa. En su casa tenía que ser velada durante unos 2, 3 o hasta 4 días, dependiendo de la fecha calendárica consiguiente, y durante ese momento las familias, los hombres, tenían que estar bien armados a las entradas de la casa, pues porque corría el riesgo su cuerpo de ser profanado. ¿A qué me refiero con esto? A que usualmente cuando se trasladaba el cuerpo, o bien durante la noche, mientras se velaba, podían entrar personas que iban por la pierna izquierda o por el brazo izquierdo de la mujer muerta, pues lo que se consideraba un artilugio para hacer hechizos. Uno de los más comunes hechizos de estos era que, blandiendo la mano, alrededor de una casa, la familia caía en sueño, y esto provocaba que los ladrones entraran a robar. Cuando se sacaba ya la mujer muerta en la procesión, los varones tenían que estar peleando literalmente contra aquellas personas que se acercaban demasiado y querían acercarse para tomar el cuerpo y profanarlo. Llegaban hasta la casa de las mujeres, donde era enterrado con toda formalidad. Esto es un entierro sencillo, un entierro común, que pues contrasta un poquito con el entierro de la nobleza, que como ya habíamos escuchado antes, era por medio de incineración. Del mismo modo, en el caso de la gente común, al morir eran colocados lo más cerca del fogón, puesto que era un lugar muy importante, un lugar donde se conectaban los dos ámbitos de la existencia, tanto el ámbito material, el ámbito mundano, por así llamarlo, o del ecúmeno, si utilizamos un poco un tecnicismo más a favor, y el ámbito de lo sutil, el anecúmeno. En ese lugar, el ancestro ya enterrado le daba fuerza a la casa para ser protegida justamente de embates, ya sea de hechiceros o bien de los llamados espantajos, de los cuales también hablaremos en otra ocasión, puesto que son derivaciones de Tezcatlipoca, al decir algunos especialistas, que podrían causar tantos males como el susto o el mal aire a los que encontraban afuera, y esto les metía en peligro de muerte. Con el ancestro dentro, que era enterrado en posición fetal, o conocido también como de cúbito flexionado, se colocaba con una pequeña ofrenda de sus utensilios, unas que otras joyas que podía tener de menor calidad, personas que no podían usar jades por ser más iguales, pero sí tenían acceso a otro tipo de figuritas u otro tipo de gemas o piedras semipreciosas. Al ser enterrados, ya se consideraba que el ancestro vigilaba y cuidaba a la familia sobreviviente. Sin embargo, al paso el tiempo, el tratamiento a este difunto se iba dilatando respecto a cómo iba pasando el tiempo. Es decir, a los 80 días se le hacía una pequeña recordación, una pequeña ceremonia con la caja que nos comentó nuestro compañero Arvin anteriormente.
pasados los 80 días llegaba el año, al año pasaba al siguiente hasta cumplir los 4. ¿Por qué eran 4 años? Porque estos 4 años se consideraba el tránsito por el cual el alma del difunto ocurría en todas las etapas del Mictlán si tenía una muerte común. Recordemos que dependiendo de la muerte se iba a distintos lugares del inframundo. Ya hablamos del cielo del sol y del Tlalocan. Pero en el caso del Mictlán, eventualmente tras esos 4 años finalmente llegabas hasta el fondo del Mictlán, al lugar 9, por así llamarlo, al Chignahuapan, donde finalmente se podría decir que de cierta forma se moría definitivamente, ya que uno de los lugares del Mictlán era el lugar donde nosotros desaparecemos.